Nos metemos en otro tema de actualidad que tiene que ver con el consumo problemático de drogas. Nuevamente el colectivo Madres del Cerro está convocando a una movilización frente al Palacio Legislativo pidiendo avances en la consideración de, el proyecto de ley de voluntad anticipada para el tratamiento de adicciones que ahora va a pasar a la Cámara Alta, al Senado. Para hablar de esto recibimos a Gabriela Host, integrante de este colectivo. Gabriela, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Pongamos un poco una puesta a punto, hagamos, de en qué está el proyecto de ley que después de muchos años y mucho trabajo por parte de ustedes fue aprobado en diputados, ahora pasaría al Senado. El 13 de octubre del año pasado fue aprobado con media sanción en diputados, estando desde ese día en la Cámara Alta, en el Senado. Lo que nosotros vemos es que no aparece en la orden del día, es decir, que todavía no hay ideas de cuándo se tocaría este proyecto, ¿verdad? ¿Y qué información tienen justamente con las personas o los senadores, los legisladores que cuentan con el apoyo hacia Madres del Cerro con este proyecto en particular? ¿Qué información hay al respecto? Nosotros nos hemos reunido con casi la mayoría de los senadores que están en esta comisión, de la Comisión de Salud, y las perspectivas son buenas, es decir, esta herramienta que nosotros planteamos con el proyecto, tenemos posibilidad de que salga y no muy lejano, ¿verdad? Es algo que ahora con el nuevo proyecto que tiene el Poder Ejecutivo, con esto de las personas en situación de calle del MIDES, pensamos que nuestro proyecto ayudaría mucho a incentivar a los jóvenes a no abandonar los tratamientos. Repasemos, qué contempla el proyecto de ley de voluntad anticipada. Que toda persona mayor de 18 años en uso de razón firmaría la autorización para que la familia, es decir, cedería su voluntad a la familia o a quien él disponga, mediante la firma de un escribano, para ser tratado en el caso que sea necesario. O sea que si esa persona no está en condiciones de decidir, la familia puede hacerlo por esa persona. Puede decidir por esa persona, pero el equipo multidisciplinario con un médico sería el que vería la situación para poder internarlo o hacerle un tratamiento. Ha tenido, muchas resistencias justamente este proyecto, y una está vinculada a dónde llevar a esas personas una vez que se activa, digamos, esa herramienta, que la familia tiene la potestad de internarlo. El tema es dónde iría. Mirá, la mayoría de las personas que podrían hacer uso en un principio de este proyecto podrían costear un tratamiento, y los que no pueden costear un tratamiento, estamos hablando hace ya tiempo con directores de ACE por la creación de nuevas camas en el Portal Amarillo, nuevas camas para la desintoxicación en el Hospital Pasteur, los centros diurnos que se van a crear por ACE, que ahora también el MIDES cuenta con eso. Es decir, nosotros vemos que a partir de que empezamos a seguir insistiendo con este proyecto de ley, este tema está tomando relevancia y le están dando importancia. Los pasos son muy lentos, pero creo que vamos avanzando. Por otro lado, hay resistencia del Partido Independiente. Por ejemplo, Iván Posadas lo que ha dicho es que, si no hay voluntad de la persona, se ve difícil que haya un convencimiento para poder mantener ese tratamiento. ¿Qué entienden ustedes? ¿Que no se aborda el tema pasta base puntualmente por informes a nivel internacional, o que puede ser una alternativa concreta más allá de los estudios internacionales? Los estudios internacionales en América Latina no sirven. Es decir, todas las pruebas que han traído y han manifestado la Cátedra de Psiquiatría y diferentes partidos políticos que hoy son la oposición, hablan del consumo de heroína, consumo de otras sustancias, que son programas que se trabajan en Europa. La reducción de daño ya viene siendo aplicada hace más de 15 años y el daño ha sido cada vez peor. Es decir, las cárceles están llenas, tenemos la tasa más alta de suicidios, tenemos más gente en situación de calle. Entonces creemos que como las políticas que se venían actuando ya no fueron eficaces, ¿por qué no empezar a probar por otras metodologías que pueden ser eficaces como están siendo en otros países de América Latina? El consumo de pasta base se da en América, no se da en Europa. Nosotros hemos hablado con diferentes científicos y estudiosos de este tema de acá de Uruguay, y nos dan la razón en lo que nosotros decimos. La persona necesita separarse del consumo, aislarse por un tiempo para poder recobrar su voluntad y sus ganas de vivir. Si nosotros abandonamos a una persona y le decimos, vení mañana que tenés una reunión, vení la semana que viene, ¿con qué nosotros como madres sostenemos a un hijo que lo único que quiere es consumir?
si lo tenemos encerrado en nuestra casa y sabemos que a los 10 minutos le vienen las ganas, ese impulso que no puede parar y se va. Entonces, así seguimos perdiendo a nuestros hijos hoy en la calle con el consumo. Y con referente a lo que me hablabas de Posadas, no hemos hablado con el diputado Posadas. Lo que nosotros venimos viendo también, que lo que el Partido Independiente planteó en su momento, hoy por hoy se contradice con lo que el Poder Ejecutivo está aprobando del MIDES, porque la Junta Nacional de Drogas, es decir, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, aprueba este movimiento de hacer una internación compulsiva por ACE en un principio para la situación de calle, llevarlos a un tratamiento de rehabilitación por el MIDES, un programa de reinserción. Es decir, se contradicen ellos mismos, porque si en un momento estás diciendo que una internación no sirve, hoy el Poder Ejecutivo está avalando todo esto con la firma de la secretaria de Drogas, ¿no? Sí, pongamos un poco la información. El MIDES adelantó que están trabajando en un proyecto de, que de forma compulsiva las personas que estén en situación de calle y tengan riesgo de vida por consumo sean internadas. Y para eso se está trabajando, en contratar, digamos, cupos en establecimientos privados que ya funcionan. Ahí siempre hay una cuestión que Mayra decía, que son los tiempos, ¿no? Y ustedes lo conocen muy bien en las historias familiares. ¿Alcanzan los tiempos que se están manejando? Decir, bueno, hay una desintoxicación de 10 días. ¿Esa persona se puede recuperar? O sea, ¿puede sostener un tratamiento posterior? Hoy por hoy, esos 10 días que les dan en los hospitales o en los lugares que, es decir, que por DICE o por FONASA se pagan, no alcanzan. Es decir, una persona en un periodo de desintoxicación lleva más de 10 días para poder cortar con ese impulso que lo lleva al consumo. Es decir, está muy bueno lo que se está planteando por el MIDES en lograr una reinserción de programas, es decir, ACE aplicaría la primera parte con esta internación en los diferentes hospitales o nosocomios y luego de ahí serían derivados a centros de rehabilitación, es decir, pasarían de un lugar a otro, que es lo que hoy no tenemos. Hoy nuestros hijos llegan a un hospital y a los 5, 6, 7 días, si no abandonan antes, quedan en situación de calle mientras esperan un lugar. Gabriela, para conocer también un poco más la realidad, vos tenés la realidad de tu hijo, la viviste en carne propia. ¿Cómo es el proceso o el intento de rehabilitación y efectivamente qué porcentaje hay de rehabilitados que comienzan un tratamiento y lo mantienen en el tiempo? Es un tema muy difícil, ¿no? Porque, es decir, nuestros hijos, yo en mi caso especial, mi hijo ha tenido todos los intentos de rehabilitación, pero él no quiere cambiar. Él sigue en consumo y sigue estando detrás de la sustancia, porque el que no quiere abandonar eso es él. Hay muchos casos de jóvenes que han logrado salir adelante, que se han rehabilitado, que han logrado decir, bueno, quiero cambiar mi vida. Esperemos que hoy en la concentración que se han comprometido a acompañarnos estos jóvenes para también mostrarle a las familias que se puede tener este cambio y que no pierdan las esperanzas, que se puede construir algo cuando la familia y la persona están decididos a hacerlo. Pero si no contamos con la voluntad de nuestros hijos no podemos hacer nada. ¿Y este proyecto de alguna manera no contradice eso? Si la persona no quiere, ¿cómo va a superarlo? A pesar de que sea obligada porque firmó un documento. Es decir, este proyecto lo que hace es buscar que en la motivación que vos le podés dar a tu hijo, él te pide ayuda. Es decir, en mi caso, mi hijo me pide ayuda constantemente. Pasan un periodo de tiempo en consumo y después se arrepienten y ahí es donde piden la ayuda. Todos los hijos en algún momento nos están pidiendo ayuda y en ese momento creo que están dispuestos a firmar lo que sea para poder salir adelante, porque ellos mismos ven que las terminales que tienen son la cárcel o el cementerio. Gabriela, la convocatoria es hoy a las 14 horas frente al anexo. Hoy a las 14 horas frente al anexo estaremos mostrando que las familias seguimos en pie, que seguimos pidiendo ayuda y que, bueno, que todas las promesas que nos siguen haciendo esperamos que se cumplan en algún momento, ¿verdad? Porque con palabras no alcanza, necesitamos hechos para toda esta situación que cada día se lleva la vida de más jóvenes. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por siempre estar. Gabriela. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Gabriela Host, integrante de Madres del Cerro, a la espera entonces del tratamiento de este proyecto de ley que pasará ahora, como les decíamos, a la Cámara Alta. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 31 minutos.